Bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, tengo algunas cosas escritas acá que les pueden servir y las voy a describir. En esta primera parte hay un compendio de las propiedades de matrices y de transposiciones, basándose más que nada en algunos ejemplos, o sea, mirando algunas matrices chicas. Acá tenemos la definición de transposición y acá un ejemplo de cómo se ve la transposición de una matriz de 3 filas y 4 columnas. Algunos detalles más. Bueno, acá tenemos la transposición de una matriz de 3×3. Y acá el significado de qué es ser simétrica, la descripción de qué es ser simétrica y qué es que la matriz sea antisimétrica, detallando qué pasa con cada uno de los coeficientes. Algunas propiedades más, como cuando la matriz es antisimétrica, pasa que la coordenada iésima de la diagonal principal coincide con menos la coordenada iésima. Eso no significa que sea 0, salvo que el 2, que por definición es 1 más 1, sea distinto de 0 en K. O sea que en Z2 no vale que una matriz antisimétrica tiene la diagonal nula. Esta, por ejemplo, es simétrica, esta es antisimétrica. Pero, por ejemplo, si K es Z2, esta es a la vez simétrica y antisimétrica. Entonces, bueno, acá hay algunas propiedades más que están como ejercicio. Que, bueno, acá tenemos la definición de suma de matrices, de multiplicación por escalares, propiedades de la transposición, que es lineal. Este es un ejemplo de transformación lineal, la transposición, entonces, ¿no? Con alguna demostración. Acá está probado que toda matriz se escribe de manera única como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Como ven, se divide por 2 acá. Así que, como ya de alguna manera lo dije antes, esto no puede valer si 2 es igual a 0. Bueno, acá está la definición de producto, algunos detalles de alguna cuenta. Como Rocío dijo la otra vez, cuando uno tiene una matriz, podemos denotar a su coordenada en el lugar IJ con, bueno, por ejemplo acá, A sub I1. Sería la primera coordenada de la fila I de A. Pero también a veces lo notamos con la misma letra, pero minúsculas cuando lo describimos así. Porque quedaría feo poner A mayúsculas acá adentro. Bueno, acá tenemos un ejemplo de producto. La prueba de que el producto es asociativo. La prueba de que es distributivo de los dos lados. Y acá que la identidad a izquierda y a derecha son neutros, el primero a izquierda y el segundo a derecha. Esta es una forma de describir las matrices alternativas a la que se está usando en el texto, en la teórica, creo que en la teórica, no, por lo menos en la práctica, que es, este n indica que se trata de n filas y este m de m columnas, y que esto es el cuerpo. Profe. Sí, sí. Y cuando tenés m, o sea, m y abajo sub n y no coma m, ¿eso significa que tiene n columnas y n filas? Claro, que es cuadrada. Sí, sí. Está bien, gracias. Acá tenemos. Las identidades, por supuesto, siempre son cuadradas. Bueno, y
Bueno, y acá está probado que la transposición del producto es el producto de las transposiciones, pero al revés. Bueno, ahora acá algunas cosas acerca de matrices elementales, que bueno, son estas matrices que son estas matrices definidas así, E supra IJ, que en la coordenada KL tienen 1, sí, solo sí, K es sí y L es J. De esta manera, ¿no? Trabajo con estas matrices Rocío la vez pasada. Y bueno, acá algunas propiedades de qué pasa cuando uno multiplica, por ejemplo, izquierda por una matriz EIJ. Fíjense, multiplico EIJ por A es una matriz que tiene que tener el tamaño apropiado, ya saben. Pero no tiene por qué ser cuadrada. Solamente que si E y J es de n por n, entonces A tiene que tener n filas. Bueno, y acá la única fila no nula es la iésima. Bueno, y en este caso, además, sí, podría haber puesto además acá, ¿no? En vez de ponerlo así. Pero bueno, esa fila, en realidad, la iésima fila, que es la única no nula, es la jésima fila de A. Creo que hasta hay una pequeña prueba. Bueno, etcétera. Acá tenemos algún ejemplo. Cuentas. La multiplicación a derecha. Algo análogo se cumple a derecha. La única columna no nula de A por E y J es la jésima columna. Y esa columna de A por E y J en realidad es la iésima columna de A. O sea, la jésima es la única que queda no nula y resulta ser la iésima. Acá hay ejemplos. A por E1, 2, E1, 2 por A. Pueden mirarlo después en detalle. No sé si por acá, tal vez sí, esté probado que el centro es el conjunto de matrices que conmutan con todas las demás. Acá está, si A conmuta con E y J para todo IJ, esta es la demostración que dio Rocío la vez pasada. Por eso yo no voy a entrar en ese detalle. Bueno, otra cosa que van a tener escrita es la definición de traza, propiedades básicas, que la traza es lineal, por ejemplo, acá es respeta la suma y respeta la multiplicación por escalares. Con el detalle de la cuenta, ¿no? También que la traza del producto A por B, bueno, acá está lo que da. Y acá está, por ejemplo, acá hay una cuenta, un ejemplo, para que lo vean, el producto de dos matrices chicas. Y acá también tenemos la traza de B por A, que resulta ser la traza de A por B, esa cuenta. Finalmente, la traza de A por la transpuesta de A es la suma de los cuadrados de todos los elementos de A. Este ejercicio que está acá es el que probó también Rocío. Acá les queda una prueba. Una cosa que quiero decir, simplemente es una pavada, es que está bien que uno dice que si A cuadrado es A por A transpuesta, entonces es simétrica. A con coeficientes reales, ¿no? Por supuesto que la recíproca es trivial. Si A es simétrica, A por A transpuesta es A. Así que esto es A cuadrado. Bueno, ahora sí voy a empezar, pero esta parte de acá también va a ser un pequeño, no, va a ser sin detalles. Las matrices elementales. Estas matrices que venimos usando hasta ahora, creo que el nombre que están recibiendo, al menos en la materia, son canónicas, matrices canónicas, aunque no estoy del todo seguro. Acá está la propiedad del producto, sin probarla, pero está la propiedad del producto. Que el producto de dos matrices canónicas es
Bueno, es 0, salvo que J sea K, en cuyo caso es la matriz E supra I, L. E supra, acá está mal puesto, dice KL, pero es IL. Después lo voy a corregir. El primero con el último. J tiene que ser K. Esto delta está la delta de Kronecker, que algunos llaman también, que Rocío lo hizo así también, ¿cómo se llama? De Dirac. Bueno, tengo que arreglar acá. Acá esta va a ser I en un rato. Bueno, entonces vamos a ver qué son las matrices elementales. Estamos fijando acá que las matrices son cuadradas de n por n. Las matrices elementales son lo siguiente. Para cada lambda distinto de 0, definimos la matriz elemental MI de lambda de esta manera. Entonces, si uno mira un poco esto, acá estamos multiplicando lambda menos 1 por EI y se lo estamos sumando a la identidad. Esta matriz tiene lambda menos 1 en la coordenada de la diagonal, en la décima coordenada de la diagonal. Al sumarle la identidad, queda la matriz que tiene elementos no nulos solo en la diagonal. Esos elementos son todos 1, salvo el iésimo que es lambda. Ahora esta. Lambda, acá lambda es distinta de 0, ¿no? Acá no, es arbitrario lambda. Y tomamos dos coordenadas. Bueno, vamos a fijar una coordenada IJ que no esté en la diagonal principal. O sea que I es distinto de J. Entonces se define la matriz T supra IJ de lambda como la matriz que en la diagonal tiene a 1, tiene todos unos. Fuera tiene todos 0, salvo en el lugar, en la coordenada IJ que tiene a lambda. O sea, la intersección de la fila I con la columna J tiene a lambda. Cuando lambda es 0 queda la identidad. Finalmente, para cada IJ con I de J, definimos PIJ de esta manera. Eso quiere decir la identidad más. Fíjense que estoy suponiendo un 1 en la coordenada, en la interacción de la fila I con la columna J, otro 1 en la interacción de la fila J con la columna I, y estoy transformando los unos de la diagonal principal en ceros en los lugares I y J de la diagonal. Esta matriz, entonces, la PIJ, es el resultado de agarrar la identidad y permutar la fila I con la columna J. La fila I con la fila J. También resulta lo mismo si uno permuta la columna I con la columna J. Entonces, estas matrices, sí. Una pregunta, porque me perdí un poco. ¿El E y I significa que en la diagonal tiene números? ¿Eso? ¿Que tiene todos unos? Digo, en la diagonal. No, el I solo tiene algo. El E y J solo tiene 1 en la intersección de la fila I con la columna J. Y en todos los demás lugares tiene 0. Acá, cuando se lo está sumando a la diagonal, a la identidad, y lo estás multiplicando por lambda menos 1, y estás tomando que I es igual a I, o sea, esta es una matriz, esta, ¿no? La E y I sería una matriz que solo tiene 1 en la intersección de la fila I con la columna J, con la columna I, la fila I con la columna I. Al sumarle lambda menos 1 multiplicado por eso, esta matriz tiene lambda menos 1 en la intersección de la fila I con la columna I y 0 en todos los demás lugares. Al sumarle eso a la identidad, uno tiene la matriz que tiene 0 en todos lados, salvo en la diagonal principal, donde tiene todos unos, salvo en la coordenada iésima de la diagonal principal, que tiene lambda. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Y esta tiene unos en la diagonal principal, lambda en la intersección de la fila I con la columna J, y 0 en todos los demás lugares. Esta, que parece un poco más complicada de definir, simplemente
tiene unos en la diagonal principal, salvo en las coordenadas I y J, donde tiene 0, de la diagonal principal, y después tiene 1 en la intersección de la fila I con la columna J, y en la intersección de la columna J con la fila I. No, de la fila J con la columna I. Dije, todo es la misma cosa, ¿no? Y se obtiene tomando la identidad y cambiando la fila I por la fila J, o la columna I por la columna J, da lo mismo. Entonces, lo que tenemos que aprender y más o menos tener claro es cuál es el efecto que causa el multiplicar a izquierda y también a derecha, pero empecemos a izquierda. El multiplicar a izquierda una matriz A por una matriz de estas elementales. Esta, que es la que tiene unos en la diagonal principal, salvo en la décima coordenada que tiene lambda, simplemente el resultado obtenido es tomar la matriz A y multiplicar la fila I de la matriz A por lambda, toda la fila. En cambio, cuando uno multiplica a derecha por la misma matriz, el resultado que se obtiene es el de multiplicar la columna I de la matriz A por lambda. Cuando uno multiplica a la izquierda por T y J lambda de A, lo que hace es, obtiene la matriz que se obtiene a partir de A, sumándole a la yésima fila de A, a la yésima, la j-ésima columna, la j-ésima fila de A multiplicada por lambda. O sea, uno toma la matriz A y cambia la fila I por el resultado de sumarle a esa misma fila la j-ésima fila de A, pero multiplicado por lambda. Ese es el resultado. Lo que cambia es la fila I. En cambio, cuando uno multiplica a derecha, lo que cambia es la columna J. No la fila J, la columna J. Y la columna J, lo que uno obtiene es la columna J de A más lambda veces la columna I de A. Finalmente, P y J por A, lo que da es tomar la matriz A e intercambiar en esa matriz A la fila I con la fila J. En cambio, A por P y J, lo que da es, lo que resulta al multiplicar A por P y J, es la matriz A, pero cambiándole la columna I por la columna J. O sea, intercambiando la columna I por la columna J. Bueno, finalmente estos hechos son muy fáciles, muy sencillos. Esto es prácticamente casi trivial, simplemente se escribe la matriz y se da cuenta, o hasta se puede usar esto de acá, estos resultados de aquí, ¿no? Bueno, que todas estas matrices son inversibles, y que bueno, la inversa de MI de lambda es MI de lambda a la menos 1. Y la inversa de T supra IJ de lambda es T supra IJ de menos lambda. Finalmente, la inversa de PIJ es PIJ. O sea que esta matriz es ¿cómo se llama? No, idempotente no es la palabra. Eso está mal. No me sale ahora cuando al cuadrado es la identidad. Bueno, finalmente, acá hay una proposición que no voy a usar, pero que lo que prueba es que las matrices P y J uno podría no utilizarlas. Es decir, haciendo este producto, uno obtiene la matriz P y J. O sea, bastaría con las transformaciones T y J y con las MI. Es una cuenta sencilla, Uno simplemente, por ejemplo, acá multiplica, tenemos TJI de 1 por TIJ de 1, bueno, pone la definición, esto es 1, acá es menos 1, y hace la cuenta teniendo presente que JI por EIJ
es EJJ, por lo que dije, el producto, ¿no? Y diferentes cosas así. Y después sigue y vuelve, y finalmente hace la última cuenta, habiendo hecho esta cuenta de acá, tenemos este resultado, que vamos a multiplicarlo por MI de menos 1. Bueno, esto de acá es esto, y MI de menos 1 es por definición esto que está acá. Y bueno, uno distribuye todo, etcétera, usa la propiedad de, bueno, que EI por EJI es 0, porque J es distinto de I, por EJJ también es 0, acá da EIJ, etcétera. Toda la cuenta, y finalmente da lo que queremos, da PIJ. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a la clase. Vamos a ver cómo invertir una matriz y algunas otras propiedades más, que el rango fila y el rango columnas es lo mismo, ese tipo de cosas, pero trabajando con algún ejemplo, pero de una manera que se vea que este ejemplo es generalizable. Todas estas técnicas son generalizables. Entonces, lo primero que uno hace es esto. Uno toma una matriz de un tamaño cualquiera. En este caso resultó ser cuadrada, pero bueno, porque así es la vida, pero no tenía por qué haber sido cuadrada. Uno puede querer invertirla cuando es cuadrada. Entonces, puede armar esta matriz que tiene a la izquierda a la matriz A y a la derecha a la identidad. La tenemos así. Entonces, así, acá se trabaja de esta manera. Buscamos un elemento no nulo en la primera columna. En principio cualquiera. Entonces, lo hemos elegido acá. Quiero aclararles una cosa. Cuando uno trabaja con números reales y cuando uno hace esto en cálculo numérico, va a tener que tener en cuenta alguna propiedad de lo que va a elegir para trabajar, que se llama pivote, para que los errores de cuentas hechos por aproximación no sean grandes. O sea, que no haya mucho error. Pero acá, teóricamente, se puede elegir cualquier elemento no nulo. Entonces usamos las matrices elementales para transformar los demás elementos de la columna en 0. Bueno, en realidad no vamos a usar, o raramente vamos a usar la permutación. En algún momento sí, pero no al principio. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá a la tercera fila le sumamos la segunda multiplicada por menos 1. Simplemente porque quiero que quede 0 acá. Y después, a la cuarta fila, le sumamos la segunda multiplicada por menos 3. Ahora, ¿cómo se obtenía eso? Si uno quiere guardar registro, ¿no? Era sumarle a la tercera fila la segunda multiplicada por menos 1, era multiplicar izquierda por el 3, el T 3,2 de menos 1. Esto es, a la tercera fila le suma la segunda multiplicada por menos 1. Y obtenemos este resultado. Bueno, no voy a hacer las cuentas, créanme que creo que está bien. Y después multiplicamos, queríamos eliminar el 3 que está en la cuarta fila, y entonces multiplicamos por 3, 4 o 2 de menos 3. Puede ser que a alguien, que a uno no le interese llevar este registro. Esto es más que nada para probar alguna cosa y para que lo vean. Bueno, acá está hecha toda esa cuenta. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos acá? Hemos obtenido 0 en la primera columna. Pasamos a la segunda columna. Si la segunda columna estuviera formada por todos ceros, pasaríamos a la tercera.
Ahora, en la segunda columna buscamos un elemento no nulo, pero no en la primera fila. No en la primera fila, porque la primera fila ya la hemos usado. Así que bueno, también si la segunda columna fuera, en vez de menos 9 tuviéramos 0, en vez de menos 3 y menos 12 también tuviéramos 0, tendríamos que pasar a la tercera columna. Bien, veamos si eso es lo que está escrito acá, porque está aclarado acá, justamente lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué elemento elegimos? Bueno, no sé, alguno, pero déjenme ver cuál elegí yo. Acá le escribí esto. Elegir de la tercera fila. Entonces el menos 3. Bueno, una cosa práctica podría ser multiplicar, si uno quiere usar una matriz de las m y, o sea, la que multiplicar por m sub 3 de menos 1 sobre 3 para que acá me quede 1. Pero bueno, tampoco es necesario. En este caso, porque todos los otros, el 9 es múltiplo del 3 y el 12 también es múltiplo del 3. Entonces todo queda más o menos sencillo. Así que acá está hecha la cuenta. Bueno, acá el que estoy usando es multiplicar por T1, 3 de menos 3. Es decir, que estamos a la primera fila, le estamos sumando la tercera multiplicada por menos 3. Así que ponemos un 0 aquí. Ahí está. Y hacemos lo mismo, obviamente lo hacemos en toda la matriz, no solo en la parte de A, ¿no? En la parte de la identidad también. Bueno, finalmente, acá, bueno, voy a eliminar este 2 de aquí. Entonces, a la segunda fila le sumamos la tercera, que es la que hemos fijado, multiplicada por 2 tercios, por menos 2 tercios probablemente, ¿no? No, por 2 tercios, porque así se anula. Bueno, y finalmente eliminamos el menos 12, que estará acá. Multiplicando, sumándole a la cuarta fila, la tercera multiplicada por 4. Entonces queda esta matriz. Y seguimos trabajando de esa manera siempre que podamos. Ahora, en la página siguiente yo le voy a poner un nombre a todo esto, a todo este producto, porque si no, no me alcanza el espacio. Y lo que vamos a hacer es elegir un pivote en la tercera columna que no esté ni en la segunda fila ni en la tercera fila que ya hemos usado. Así que supongo que elegiremos este, por una cuestión así de prioridad, ¿no? Primero la primera fila. Acá está, le llamamos B a este producto, que es el que está arriba, y si no es el que está arriba, hay un error. Así que, y bueno, y además estamos haciendo algo que es a la segunda fila, le estamos sumando la primera multiplicada por 11 sobre 24. Entonces, si voy acá arriba, a la segunda fila, le sumamos la primera multiplicada por 11 sobre 24 para que acá me dé 0. Y hacemos 0 los otros dos elementos de esta columna también. Eso más abajo. Acá está la segunda cuenta. Bien, es decir, acá abajo a la tercera fila le sumamos la primera multiplicada por un cuarto, por menos un cuarto. Ahí está. Y bueno, finalmente hacemos algo parecido con la tercera fila, con la cuarta fila, para obtener esta matriz de aquí. Y ahora uno pasa a la columna siguiente y si puede, elige un pivote en alguna de las filas que no están usadas, que acá la única sería la última, ¿no?
pero no podemos, porque tenemos un pivote no nulo, por supuesto, ¿no? Acá tenemos ya que la última fila es 0. Finalmente, si uno quiere, por una cuestión así de, a ver, puede ser conveniente tratar de poner algo parecido a la identidad acá, en el sentido de, bueno, acá va a tener un elemento no nulo distinto, un solo elemento no nulo. Acá también, y ese elemento va a ser distinto de este. Y finalmente lo mismo ocurre acá. Bueno, ya en la primera columna ponemos el 1 en primer lugar. En la segunda columna ponemos este 3 en segundo lugar. Bueno, eso lo hacemos permutando las filas. Con P1,2, P1,2 permuta fila 1 con 2, y después P2,3, ahora esto me quedó acá, el menos 8 quedó acá. P2,3 permuta la fila 2 con la 3, y queda así, queda esto de acá. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, se fue. Estamos acá. Y acá le estamos llamando C a este producto, que es un producto de matrices elementales. Y uno encontró que C por A es D, donde D es... acá tenemos... fíjense que... Bueno, el producto C es todo esto de acá. Entonces tenemos que C por esta matriz así rectangular es esto que está acá. Bueno, pero eso significa que C por A es esta matriz de aquí, la del lado izquierdo, y que en realidad C por I4 es esto de aquí. De modo que si uno quiere encontrar esta C simplemente, no hacía falta hacer toda esta cuenta, mantener el registro de todo lo que uno está haciendo. La C es esta, lo que quedó acá, porque es C por I4. Eso, pero seguir llevar el detalle de lo que uno está haciendo, nos muestra que esta matriz que está acá, a la derecha, es el producto de matrices elementales. Esta es la D, está de aquí. Entonces, veamos algunas propiedades acá. Primero, las filas de D, o sea, de esta de acá, generan el mismo espacio que las filas de A. Porque estas filas fueron obtenidas sumándole a una fila de, bueno, haciendo ese tipo de trabajo de a una fila sumarle otra multiplicada por algo, cosas por el estilo. Ya sabemos que eso no cambia el espacio criminal. Las columnas de D, las columnas estas, satisfacen las mismas relaciones que las columnas de A. Es por la misma razón. O sea, si uno tiene que, por ejemplo, no sé, la primera columna más la segunda columna, etcétera, multiplicada por algo, más una combinación lineal es 0, por ejemplo. Lo mismo va a ocurrir con las columnas de A. Bueno, veo que esto no está detallado acá. En algún momento por ahí cuento por qué, pero eso, si uno piensa en ecuaciones lineales, va a ser fácil. Acepten eso por ahora. También C es inversible, porque es un producto de matrices, acá está, es un producto de matrices elementales que son todas inversibles. Además, las filas nulas de D, de esta de acá, esta de acá abajo, las filas nulas quedaron todas abajo. Vamos a ver cómo quedó la parte de arriba, ¿no? Acá quedó en forma diagonal. En general no va a quedar en forma diagonal, pero va a quedar bastante cercano. Primero, el primer elemento de una fila no nula son estas de acá.
Ese primer elemento es el que hemos elegido como pivote. Por ejemplo, acá el pivote fue el 1, acá fue el 3. Bueno, este pivote en realidad era de la fila 3, ¿no? Pero se hizo el intercambio acá multiplicando por estas cosas. A ver qué más. El pivote de la fila que sigue está a la derecha del pivote de la primera fila. A ver, vamos a hacer claro con esto. ¿Cómo empezó esto? Por acá. Primero elegimos como pivote al 1. Con eso transformamos en 0 todos los elementos de esta columna. Después ese 1 lo llevamos arriba. En la segunda columna, el pivote fue elegido, no sé, no me acuerdo cuál era, el -1 probablemente. No importa, lo que sea. Con ese pivote se anula todo lo demás y se lo lleva después al segundo lugar, con la última permutación. Entonces queda a la derecha el primer pivote. ¿Qué podría haber pasado? Distinto de esto. Podría haber pasado lo siguiente, que después de hacer las operaciones con este pivote, que en principio estaba en la tercera coordenada, si no me equivoco, antes de que hiciéramos las permutaciones, pero siempre al final hacemos las permutaciones así que queda arriba. Lo que podría haber pasado es que, por ejemplo, en la segunda columna no hubiera ningún pivote para elegir. Eso significaría que el único elemento no nulo podría ser algo que está a la derecha del 1, pero en todas las demás filas fuera todo 0. Con eso pasaríamos a la tercera columna. O sea, a la derecha de un pivote puede haber algún elemento no nulo, por ejemplo acá. ¿Está bien? Pero a la izquierda del pivote no. Donde hay un pivote, como este, todo el resto de la columna es 0. Bueno, eso a ver si está, qué es lo que dice acá, ¿no? Las filas nulas están todas al final. El primer elemento no nulo de una fila no nula, porque podría haber una fila nula, las que están todas al final, es lo que llamamos pivote, y está a la derecha del pivote de la fila anterior. En este caso, está justo a la derecha, y después esta está justo a la derecha. Pero podría ser que acá tuviéramos 0 también. Si hubiera algo distinto de 0 a la derecha del 1, no puede ser un pivote. Ya la primera fila ya fue usada. En realidad es la tercera que hemos puesto en primer lugar, ¿no? Arriba de cada pivote solo hay ceros. Y también ocurre abajo de cada pivote. No acá. En estos elementos que están acá, se trata de que no hay ningún pivote. El único lugar para la fila 1, 2 y 3 fueron usadas, el único lugar es esta fila. También les aclaro una cosa. Yo, qué sé yo, no sé muy bien por qué, pero elegí hacer las permutaciones en el último lugar, ¿no? O sea, después de trabajar con todas las filas, con todos los pivotes y todo eso. Pero uno es práctico también en este lugar ya, cuando uno obtuvo esta matriz, ya transformar la primera fila, intercambiarla multiplicando por P12 con la segunda fila, para que este 1 me quede en el lugar 1, 1. Está lo mismo, no hay problema. Ahora, hay algo importante con D, que es que la dimensión del espacio generado por las filas, fíjense, ¿no? Acá es 0. La dimensión del espacio generado por las filas, esta fila es nula, así que la dimensión sería 3. Es exactamente la dimensión del espacio generado por las columnas. Estas columnas son independientes, pero esta columna de acá es combinación de las otras. En cualquier situación, como la que está descrita acá, va a pasar eso. Entonces, como la dimensión
de las filas de A, es decir, como el espacio generado por las filas de A es el espacio generado por las filas de D. Eso por un lado. Por otro lado, las columnas de D satisfacen las mismas relaciones que las columnas de A, entonces la dimensión de las columnas del espacio generado por las columnas de D ese no es el espacio generado por las columnas de A, pero la dimensión del espacio generado por las columnas de A coincide con la dimensión del espacio generado por las columnas de D. Entonces, si las columnas de A, las filas de A, generan un espacio de dimensión, no sé, la que sea, y las columnas de que coincide con el espacio, con la dimensión del espacio generado, que es el mismo, por las filas de D. Y eso coincide con la dimensión del espacio generado por las columnas de D, que a la vez coincide con la dimensión del espacio generado por las columnas de A, entonces la dimensión del espacio generado por las filas de A coincide con la dimensión del espacio generado por las columnas de A. Bueno, es un teorema que se puede probar con esta técnica, describiendo todo esto en detalle de una manera general, y que lo que significa, lo que dice, es que el rango fila es igual al rango columna. También hay otras formas de probarlo, pero directamente con matrices, sin hacer ninguna otra cosa, no sé si hay algo más simple que esto. Igual todo esto no es para eso, no es solo para eso. A ver, ¿dónde estamos acá? Vamos a ver. Me puse a mover esto y me perdí. Pues habíamos llegado acá. Eso es lo que dice aquí. Voy acá a la descripción. Bueno, la condición 4A y 4B, la matriz se llama escalonada, si satisfacen estas dos cosas. Piensen de qué se trata eso. Es más que triangular. Y escalonada por filas, ¿no? Y si satisface 4C, ¿cómo se llama? A escalonada reducida. Bien. Así que siempre podemos llegar a una escalonada reducida, siempre con ese tipo de operaciones. No, hay una cosa más, a ver, que es lo que está diciendo acá, que creo que los pivotes tienen que ser unos. Ya ni me acuerdo de esto, pero bueno, déjenme ver. Y cada uno de los pivotes son iguales a 1. O sea, pero hacer que los pivotes sean iguales a 1 es, al final, digamos acá, multiplicar por las m, en este caso, para que el menos 3 se transforme en 1, tendríamos que multiplicar por m sub 2 de 1 sobre 3. Y para que el menos 8, de menos 1 sobre 3. Y para que el menos 8 se transforme en 1, habría que multiplicar a la izquierda por el m sub 3, porque está en la tercera fila, ¿no? M sub 3 de menos 1 sobre 8. Y ahí quedarían todos unos acá. Esa sería reducida. Quiero decir una cosa. Yo sé que hablar de determinantes no es el momento, pero quiero aclararles algo. Si uno tiene la matriz A y la multiplica por una de estas, por una T y J, el determinante de A no cambia. O sea, el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta. Mientras uno haga eso, no cambia el determinante. Si uno permuta una fila con otra, entonces el determinante queda multiplicado por menos 1. Si uno multiplica por una matriz de la forma m sub i de lambda, el determinante queda multiplicado por lambda. O sea, si uno quiere calcular el determinante usando eso, tiene que tener en cuenta qué es lo que está haciendo. Por lo menos anotarlo prolijamente en algún lugar.
Acá tenemos el resultado de multiplicar por esto para que la matriz C', para que la matriz D quede escalonada reducida. Bueno, ahora, otra cosa que uno puede hacer es trabajar con... Uno llegó acá, ¿no? Llegó a esta matriz. Ahora podemos trabajar con columnas. ¿Para qué? Una vez que uno tiene esta matriz. Bueno, para eliminar los elementos no nulos de esta columna. Entonces, a la cuarta columna le sumamos la primera multiplicada por 13 sobre 12. Y también le sumamos la segunda multiplicada por 5 sobre 6. El opuesto de este. Entonces estamos haciendo estos productos. De prima le sumamos la primera multiplicada por 13 sobre 12, multiplicamos a derecha. Es así. Cuando uno trabaja por columnas, multiplica a derecha. Acá tenemos el producto. Y entonces queda esta matriz. Entonces, a ver si podemos ver acá de qué se trata esto. Primero, C' por A. C' por A es lo que teníamos arriba. C' era esta, y cuando multiplicábamos por A, esa, ¿no? A esta acá, bueno, A en realidad es la primera de todas, ¿no? Acá tenemos que C por A es D, pero esto daba esta matriz. Si queremos que dé 1 acá en la diagonal, tenemos que multiplicar por algunas matrices de la forma M y lambda, ese tipo de cosas, como habíamos visto abajo. Entonces eso es la matriz C', y C' por A es la matriz que teníamos acá a la izquierda al principio. C' por A daría la D', creo que es D', que está acá, que es esta, ¿no? La misma acá arriba, pero poniendo unos acá. Entonces acá tenemos C', que es el resultado de todas las cuentas que hicimos. Eso sería C' por A es D'. Ahora, cuando la multiplicamos, esta D', la multiplicamos a derecha por todo este producto que está acá, que lo llamé E, acá está, E, o sea, D' por E, queda esta matriz. O sea, la D', cuando la multiplico a derecha, queda esta matriz de acá. Ese es el resultado, ¿no? Si cuando uno va multiplicando a derecha, D', a derecha por todo esto, por E, queda esta matriz de acá. Entonces, C' por A por E es D' por E, que es esta F. Bueno, esa es una reducción a la que uno puede llegar, pero multiplicando, trabajando por filas y también trabajando por columnas. Las columnas de F generan el mismo espacio que las columnas de E. Antes, las filas de A generaban el mismo espacio que las filas de el resultado final, que era D'. Cuando uno trabaja por columnas, el espacio generado por las columnas no cambia. Bueno, y también las filas de F, o sea, pasa al revés. Lo que antes pasaba por las columnas, acá pasa con las filas. Las filas de F satisfacen las mismas relaciones de dependencia lineal que las de D. Este es inversible, lo que uno está multiplicando a derecha. Este es un producto de matrices elementales. Bueno, entonces uno llega a este resultado. ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Cuántos unos hay acá? Es el rango de A. Eso es la cantidad de unos, ¿no? O sea, multiplicando izquierda. O sea, uno puede tomar una matriz cualquiera y multiplicar la izquierda por una matriz inversible y a derecha por otra matriz inversible y obtener así una matriz de esta forma. Una matriz diagonal. Estoy hablando de una matriz cuadrada, ¿no? En principio. Estamos trabajando con eso. Pero vamos a ver que se puede trabajar con matrices no cuadradas. Una diagonal donde tenga tantos unos como el rango de la matriz A de partida. Entonces,
Estos procedimientos se pueden hacer para matrices que no sean cuadradas. Para no trabajar mucho, lo que hice acá es a la matriz que tenía antes, le quité una de las columnas. Entonces las cuentas fueron fáciles para mí. Volvemos a hacer lo mismo. Tomamos esta matriz que es de 4 por 3, le agregamos acá la identidad de 4 por 4, una cosa razonable, ¿no? El mismo tamaño que la cantidad de filas que tenemos acá. Bueno, y hacemos todas las operaciones que habíamos hecho antes, y nos queda esto de aquí, y a la derecha queda esto. Esta es la misma C que teníamos antes. Así que C por A da esta matriz de acá. También podríamos hacer, si uno quiere que quede uno acá y uno acá, la C, a su vez multiplicarla por M sub 2 de menos 1 sobre 3, y también por M sub 3 de menos 1 sobre 8. Bien, si por ejemplo tomamos una matriz más grande, entonces hacemos también lo mismo, le agregamos esto, y acá, bueno, empezamos a trabajar como antes, y obtenemos con unas pocas cuentas más. No, acá hay que hacer algunas cuentas para ver qué es lo que pasa con la última. A ver, voy a aclarar una cosa. La nueva matriz A es la vieja matriz A a la que le he agregado una columna más. Para ya tener las cuentas hechas de lo que uno trabaja con la primera parte. Pero lo que corresponde a la última columna lo tengo que calcular. O sea, tengo que ver las cuentas ahí, en qué se va transformando la última columna. Acá queda esto. Bueno, finalmente llegábamos a esto, donde teníamos 1, menos 3 y menos 8. Acá teníamos una columna así. Cuando pasábamos a la cuarta columna, no había ningún pivote, porque todos los demás, acá ya la permutación está hecha. Eso se puede ir haciendo a medida que uno trabaja. Solo tenemos, en el único lugar donde podríamos buscar un pivote, tenemos el menos 6. En cambio, en la última columna, o sea, cuando pasamos a la última columna, encontramos que podemos usar esto como pivote, pero no hay mucho para hacer, porque ya todas lo que tenemos acá arriba son todos ceros. Pero bueno, no importa. Acá le estoy llamando G a la matriz, a ver, ¿qué es G? Es esta matriz de acá, que es el producto de todas las matrices elementales con las que hemos estado trabajando, y G por A, la matriz A es la matriz de partida, no la del principio de todo, sino esta de aquí. Entonces uno tiene que, a ver, acá, por acá. Decía, G era ese producto, es esto. G por A, la esta, que es la H. G por A, la H. Esta matriz es escalonada, pero no escalonada reducida, simplemente porque no tenemos unos acá. Bueno, si multiplicamos la G, o sea, esta de acá, hacemos un par de cuentas más, multiplicando por M2 de menos 1/3, por M3 de menos 1/8, por M3 de menos 1/5, exactamente para transformar esto en 1. Acá dice M3. Esto debería ser M4. ¿Saben? M2 está bien para transformar esto en un 1. M3 de menos 1/8 está bien acá. Y acá debería ser M4. Para transformar esto en 1, ¿no? Hay un pequeño error acá en este índice. Hacemos todo este producto por la gesta, ¿no? Que ya todos los puntos anteriores los hicimos. Nos queda esta matriz. H' queda, bueno, esta H' es el resultado de multiplicar esta primera fila por menos 1/3, esta segunda fila, esta
tercera por menos un octavo y la cuarta por menos un quinto. Así que queda esto de acá. Entonces H' ahora sí es escalonada reducida. Ahora, si tomamos esta H' y empezamos, tenemos ahora que G' por la matriz original es H'. Ahora empezamos a trabajar con las columnas de H'. Es multiplicando H' a la derecha por matrices elementales. Lo que queremos es transformar esto en 0, esto en 0 y esto en 0. Es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Bueno, nos queda esto de acá. El resultado que queda es esto. Multiplicando H' por matrices elementales, pero usando que H' es G' por A, acá tenemos G' por A, por esas otras matrices elementales, queda esta matriz. Hay una permutación al final, la 4, 5, que es para que este 1 pase en este lugar. Tiene el aspecto de una matriz identidad, salvo que no es, bueno, después le sobra, lo que le sobra va a ser 0. Bueno, esto quedó así, de 4 por 5, porque la matriz original era de 4 por 5. Entonces cualquier matriz la podemos llevar a algo de esta forma. Tomamos la matriz A, la multiplicamos a la derecha por una matriz inversible, en realidad producto de elementales, la multiplicamos de este para la izquierda. La multiplicamos a la derecha por otra, que va a ser el producto de estas. Y nos da una matriz L, donde L es esta matriz. Una matriz que empieza teniendo unos en los elementos de la diagonal, bueno, hasta que al final podría quedar, en este caso, son todos unos hasta la última fila, pero podría ser que no, que esto fuera todos ceros. Bueno, la cantidad de unos que aparecen acá, la cantidad de filas no nulas, o de columnas no nulas, que en este caso va a ser lo mismo, es el rango de A. Bueno, descansemos un minuto, arreglo los errores que había y seguimos. Bueno, a ver, quiero comentarles un par de cosas. Si esta matriz A por ejemplo esta, que es de 4 por 4, hubiera sido inversible, pero no lo es. Haciendo la cuenta, haciendo todo este tipo de cuentas, si hubiera sido inversible hubiera tenido rango 4, ¿está bien? Pero tiene rango 3. Bueno, si hubiera sido inversible, cuando llegamos al final, habríamos obtenido acá 4 pivotes. Acá 4 pivotes que no tienen que ser necesariamente unos. El último pivote acá. Y esta columna hubiera sido de 0. Multiplicando por las matrices MI para convertir este menos 3 en 1 y este menos 8 en 1 y lo que hubiera acá también en 1, hubiéramos obtenido la inversa de A. O sea, esta es una manera de obtener la inversa. La inversa vendría a ser lo que queda, no es esto, no, esta sería la identidad. Lo que resulta es que C por A o C', como está abajo, C' está abajo, pero digamos C' por A hubiera sido la identidad. Es decir, la inversa es lo que queda acá, de este lado. Que es el producto de estos elementales. Esto prueba en particular que toda matriz inversible es producto de matrices elementales. Porque la inversa es producto de matrices elementales. Y entonces la matriz es el resultado de multiplicar todo el producto de matrices elementales que nos da la inversa por, bueno, menos 1, elevar a la menos 1. Y eso es el producto de esa misma matriz elevadas a la menos 1, pero con el orden cambiado. Y la inversa de una matriz elemental es elemental. Así que toda matriz es producto de matriz, toda matriz inversible es producto de matrices elementales.
Eso no está acá. Creo que no está al final. También se puede trabajar al principio por columnas en vez de por filas, pero en vez de armar la matriz así, de esta forma, como está acá, lo que hay que hacer es la matriz identidad ponerla abajo. Por supuesto, en este caso, que la matriz es de 5 columnas, la identidad puesta abajo nos quedaría una matriz de 5 por 5, ¿no? Y uno trabajaría por columnas, con el mismo tipo de operaciones. Por supuesto que las multiplicaciones, las matrices T y J, hechas al principio me refiero, hechas acá, al comienzo, cuando uno empieza acá. Si uno en vez de armar esto, pone esta matriz, en este caso sería de 4×4, porque esta es cuadrada, acá abajo, y entonces uno lo que buscaría es un pivote en la primera columna, por ejemplo, tomaríamos este 1, después buscaríamos poner 0 en todos los elementos de esta fila, todos los elementos de esta fila, eso lo haríamos multiplicando a derecha por los t, bueno, por los t correspondientes, etcétera. Todo lo mismo que uno hace a izquierda lo puede hacer a derecha. Esto es algo que en muchos libros está bien hecho. Particularmente hay un libro ruso, un matemático importante, ahora no recuerdo el nombre, pero cuando pueda mirarlo, porque deje de grabar, se lo voy a tratar de ver si lo encuentro y le digo cuál es. Que tiene muchísimas más cosas que esto. Un libro clásico. Pero yo creo que está bien verlo por primera vez, mirando un caso particular, pero teniendo en cuenta que el procedimiento es generalizable. Así que les recomiendo leer esto con tranquilidad, mirando qué es todo lo que se está haciendo, los detalles que están acá en el texto, que yo no puedo mirarlos ahora. Y posiblemente les recomiendo también no solo hacer esto, sino que ir haciéndolo con una matriz definida por ustedes, que no sea una matriz de identidad, ¿no? Sin trampa, una matriz así, más o menos como esta. Está bien, con números enteros, si quieren, por supuesto. Para aprender cómo es el mecanismo. Bien. Entonces vamos a ir a otra cosa. Vamos a analizar un poco el producto de matrices. Tomamos dos matrices, A de n filas y m columnas, y B de m columnas y l filas, de m filas y l columnas, de modo que las podemos multiplicar así. El producto, bueno, está escrito acá, de una manera A por B es igual a C, simbólica simplemente. Ahora, ¿cuál es la primera fila de C? La yésima fila de C. La yésima fila de C es, bueno, uno la yésima fila de C la obtiene multiplicando la yésima fila de A por las demás columnas de B. O sea, por ejemplo, el lugar CI1 lo obtenemos multiplicando la yésima fila de A por la primera columna de B, donde multiplicar significa término a término, ¿no? Y sumar el resultado. Y algo análogo hacemos para obtener el CI2, el segundo elemento de la yésima fila de C. Es decir, para eso multiplicamos la yésima fila de A por la segunda columna de B. Pero siempre la combinación es la misma. Es decir, lo que hacemos con la primera columna de B, lo hacemos con la segunda, con la tercera. Entonces, la yésima fila de A es esta combinación lineal de las filas de B. La primera fila de B multiplicada por el primer elemento de la yésima fila de A, la yésima fila de C, la yésima fila de C resulta de hacer la combinación lineal de las
de las filas de B usando como coeficientes los elementos de la yésima fila de A. Acá está. Hay 1 por F1, hay 2 por F2, etc. Ahora, si uno va a pensar en la columna, en la jésima columna de C, lo que uno hace es una combinación de columnas de A. Uno toma la jésima columna de B como coeficientes y hace la combinación usando esos coeficientes de las columnas de A. Y de esa manera obtenemos la yésima columna de... Bueno, acá está puesta la jésima. Entonces, acá tomaríamos la jésima columna de B como para tener los coeficientes. Y acá lo tendríamos acá. Es el resultado de esta combinación es la jésima columna de C. En definitiva, las filas de C se obtienen como combinación lineal de filas de B. El tamaño apropiado. Acá tenemos L, acá tenemos L. Y las columnas de C se obtienen como combinación lineal de las columnas de A. Acá tenemos L, tamaño apropiado. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto es lo de acá. ¿Qué pasa si L es igual a N? Entonces, en ese caso, si L es igual a N, esta matriz es una matriz cuadrada. Por supuesto que uno siempre tiene que, acá la cantidad de filas de columnas de A es la cantidad de filas de B. Pero acá lo estamos pidiendo a decir que N sea igual a L, es que la cantidad de filas de A también sea la cantidad de columnas de B. ¿Está bien? Antes lo que uno tiene siempre es que la cantidad de columnas de A sea la cantidad de filas de B. En cambio, ahora pedimos también que la cantidad de filas de A sea la cantidad de columnas de B. De modo que uno podría multiplicar también B por A. No solo A por B, sino B por A. Entonces, vamos a ver. Primero, usando esto, ¿no? Que existe una matriz A tal que, fijamos B, que exista una matriz A tal que A por B sea la identidad, quiere decir que con las filas de B, podemos, con combinaciones de las filas de B, podemos poner acá 1 y todos ceros. ¿No? De esa manera, tomaríamos una combinación de las filas de B y los coeficientes de esa combinación lo pondríamos como la primera, bueno, tomaríamos una combinación de las filas de B que dé 1 y todos 0, y los coeficientes de esa combinación los pondríamos acá en la primera fila de A. A ver, repito. Estoy suponiendo que B lo tengo y de alguna manera estamos buscando A tal que A por B sea la identidad. El hecho de que A por B sea la identidad, de acuerdo a esta condición que tenemos acá, implica que podemos elegir coeficientes para poner acá, de modo que esta combinación me dé 1 y todos ceros acá, me dé 0 y todos unos acá, etc. ¿Está bien? Entonces, que exista una matriz A del que A por B sea la identidad, en ese caso estamos usando N igual a L para que A por B se pueda hacer la identidad, ¿no? Es que el espacio generado por las filas de B es KL. O
sea, todo el espacio KL. KL o KN, que es lo mismo, estamos suponiendo que N es N. O sea, el subespacio de KN generado por las filas de B contiene los vectores de la base canónica. Y eso es lo mismo que decir que las filas de B generan a todo KN. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces, de alguna manera, si uno tiene una matriz B y nos preguntamos si es inversible a izquierda, ¿qué significa ser inversible a izquierda? Significa poder meter una matriz a izquierda de modo que el producto me dé... El producto, a ver, pensemos un poco, no hagamos las cosas así como si ya lo supiéramos. Vamos a tener una matriz B de M filas y L columnas. Multiplicando a izquierda, quiero obtener una matriz cuadrada. Bueno, la cantidad de columnas va a ser L. Siempre, no importa por lo que multiplique. Yo voy a tener que multiplicar a la izquierda por una matriz que tenga tantas columnas, la matriz A tiene que tener tantas columnas como filas tiene B. ¿Cuántas filas tiene que tener A? Bueno, no lo sé. En principio digamos que N. Pero al multiplicar A por B, siempre la cantidad de columnas va a ser, el resultado, va a ser la cantidad de columnas de B. Así que, si yo quiero que este producto sea una matriz que pueda hacer la identidad, tengo que poner tantas filas en A, que es lo que estoy buscando, como columnas tiene B. Así que voy a necesitar, tenemos B fijada, estamos tratando de ver si la podemos invertir a izquierda. B está fijada, entonces intento poner una matriz A que tenga la misma cantidad de columnas como filas tiene B, pero la misma cantidad de filas que la cantidad de columnas de B. Entonces, bueno, la pregunta es, tenemos entonces N igual a L. ¿Pueden estas filas de B generar KN? O sea, K a la L o a la N, que es lo mismo. Pongo tantas filas en A como columnas en B. Bueno, para que eso pase, necesariamente N, o sea, la dimensión del espacio, N, tiene que ser menor o igual que la cantidad de filas de B. O sea, para que genere todo el espacio tiene que haber más filas que si no tenemos problema de dimensión, ¿no? O sea que N tiene que ser menor o igual que M, necesariamente. Para poder invertir a izquierda, no puedo tener una matriz de 2 filas y 3 columnas e invertir la izquierda. Porque 2 filas de tamaño 3 de K3 no van a generar todo K3. Tengo que tener más filas que columnas. Eso es lo que dice acá. Lo que implica, dice, las filas de B generan KN, lo que implica que N es menor o igual que N. Cuando estoy escribiendo acá y todo eso, en general digo N en vez de decir N. Pero acá supone que estamos fijando B y estamos fijando A. Pero bueno, estamos buscando que N igual a L y entonces uso el que quiera. Entonces, una matriz B es inversible a izquierda. Esta B es inversible a izquierda. Inversible a izquierda quiere decir, puedo encontrar una A tal que A por B sea la identidad. Y esa A la tengo que buscar con tantas, recuerdo, que la tengo que buscar con tantas filas como columnas tiene B. Si no, esto no me daría cuadrado. Entonces, la condición es que las filas de B generen todo el espacio, bueno, K a la L o a la N. Y en particular, tiene que haber más filas que columnas, o al menos igual. Bien. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene una matriz y quiere ver si es inversible a la derecha?
En ese caso vamos a fijar la A y vamos a buscar la B. Está bien, supongamos que tenemos la A fijada. Y entonces buscamos una B tal que el producto de esto por esto nos dé la identidad. En primer lugar, como antes, la cantidad de columnas de A, bueno, la cantidad de filas de B va a tener que ser la misma cantidad que las columnas de A, simplemente para poder multiplicar. Pero además, para que el resultado sea una matriz cuadrada, vamos a necesitar que la cantidad de columnas de B sea tanto como la cantidad de filas. O sea que de vuelta L igual a M. En este caso, lo que obtenemos acá, las columnas de C, son combinaciones de las columnas de A. Es lo que nos interesa. La B la estamos buscando, la A la tenemos. Y vamos a poder generar, vamos a obtener la matriz identidad si con las combinaciones de columnas de A podemos generar todos los elementos de la base canónica. De la base canónica de K a la N. Así que en ese caso, para poder invertir la A derecha, vamos a necesitar que el espacio generado por las columnas de A genere todo KN. En particular, vamos a necesitar que haya más columnas, o tantas columnas al menos, como filas en A. Por supuesto, si uno ahora, con lo que hicimos para A, lo quiere hacer para B, entonces tendría que pensar en otra cosa, ¿no? Es decir, poner B acá y buscaríamos una C a derecha. Eso ahora puede confundir un poco, porque yo puedo pretender ver si puedo obtener que una matriz B es inversible a izquierda, ¿no? Si B es inversible a izquierda, entonces eso significa que las filas de B, ahora B es inversible a izquierda, ¿no? Como antes. Si B es inversible a izquierda, eso significa que eso va a ser lo mismo que decir que las filas de B generen todo el espacio de, bueno, K a la N. Eso si B es inversible a izquierda. Pero si B es inversible a derecha, las columnas de B van a tener que generar todo el espacio K a la M. Entonces, por un lado, voy a necesitar que haya más filas, es decir, tiene que haber, para poder generar el espacio de filas, tiene que haber más filas que columnas, pero para poder generar el espacio de columnas, tiene que haber más columnas que filas. Entonces resulta que una matriz no puede ser inversible de los dos lados si no es cuadrada. Bueno, eso está, tal vez yo no sea muy claro como lo dije, pero lo que quiero decir es que lo que acá está hecho para A, después tienen que pasarlo para B, ¿no? Bueno, no, en realidad ya está acá, por una cuestión así de, para que sea más claro, lo escribí como si quisiera invertir la matriz B a la derecha. Profe. Sí, sí. Cuando una matriz es inversible, ¿no es inversible a los dos lados? Bueno, esa es la definición, pero también existe la noción de inversible a izquierda y inversible a derecha. Ah. O sea, claro. y cuando hay una cosa, acá está, esto es lo que decía, ¿no? En particular, si una matriz tiene inversa izquierda a derecha, acá estoy analizándolo, creo que está escrito de una manera que se puede ver mejor que como lo estaba diciendo ahora. Bueno, estoy haciendo acá el raconto de las dos cosas que dicen que están arriba. O sea, que una matriz sea a la vez inversible a izquierda, o sea, la B, la matriz B, que exista una A, tal que A por B es la identidad, y que exista un C, tal que B por C es la identidad. Fíjense que no estoy presuponiendo en principio que N fuera M. Entonces acá es lo que estaba diciendo antes. El subespacio de KN, o sea, el subespacio generado por las filas de B, contiene los vectores de la base canónica. Y después también el subespacio de KM, generado por las columnas de B, también contiene los vectores de la base canónica de KM. Entonces, la cantidad de columnas de B tiene que ser mayor que M. Y la cantidad de filas de B tiene que ser mayor que N. Entonces tienen que ser iguales. Diga, porque la cantidad de filas de B
la cantidad de filas de B es M, si no me acuerdo mal en la notación. Sí, la cantidad de filas de B es M. Y en este caso, con esta notación, lo puse dmn, la cantidad de columnas es N. Entonces tiene que ser cuadrada. Acá, si una matriz tiene inversa a izquierda y a derecha, entonces necesariamente es cuadrada. Por último, el rango fila de la matriz, es decir, el rango fila de la matriz es la dimensión del espacio generado por las filas. Y el rango columna, que es la dimensión del espacio generado por las columnas, coinciden. ¿Está bien? Bueno, hay ruido acá. Un segundo. Bueno, sigamos. Decía que a ver, estaba con el rango. Si la matriz es inversible, a ver qué dice, quiero ver qué dice acá, no sé si estoy diciendo lo mismo. La dimensión del espacio. Ah, no, es una explicación, simplemente. Dice que el rango fila de una matriz coincide con el rango columna, eso es lo que vimos antes. Entonces, si la matriz es inversible a izquierda, ¿qué quiere decir? Si es inversible a izquierda, quiere decir que la dimensión, exactamente quiere decir esto, ¿no? Que la dimensión del espacio de filas generadas, del espacio generado por las filas de B, es exactamente, bueno, K a la... Bueno, acá sería K a la N con esta notación, pero estamos usando ahora el N, ¿no? En el caso, sabemos, por lo que vimos recién, que para ser inversible tanto a izquierda como a derecha, la matriz tiene que ser cuadrada. Ahora, si la cantidad de filas, si el rango filas es, digamos, supongamos la matriz sea n por n, si el rango filas es n, entonces el rango columna también va a tener que ser n. O sea que si es inversible a izquierda, es inversible a derecha. O sea, son equivalentes esas dos cosas. Una matriz cuadrada es inversible a izquierda, quiere decir que las filas generan todo Kn. Pero si las filas generan todo Kn, también las columnas generan todo Kn. Eso porque el rango fila coincide con el rango columna. Y entonces es inversible a la derecha. Esto se puede hacer con determinantes también. Y de muchas otras maneras también. Pero ahora voy a dar un ejemplo trivial de matrices de 2×3 y de 3×2, tales que A por B sea la identidad. Profe, ¿hay matrices no nulas que sean inversibles? O sea, para todas matrices no nulas, ¿es inversible a izquierda o a derecha? ¿O puede ser que haya que no sean inversibles? Que no son inversibles a ningún lado. Si el rango fila, a ver, por ejemplo, digamos, ahora lo vas a ver. ¿Qué necesitas para ser inversible a izquierda? Por ejemplo, en este caso, esta matriz es inversible a izquierda. Esta es inversible a izquierda y esta es inversible a derecha. ¿Está bien? Una es inversa de la otra. Lo que vos necesitas para que esta matriz, suponete que esto no lo tuvieras, para que sea inversible a izquierda, es ver que las filas generan todo K2. Y acá tenemos 1, 0 y 0, 1. Así que generan todo K2. De manera que puedo invertirlo a la izquierda. Pero esta no va a ser inversible a la derecha, porque para ser inversible a la derecha necesitaría que las columnas
generen todo K3. Y dos columnas no pueden generar K3, porque K3 es el espacio de 3, espacio canónico, ¿no? Bueno, en este caso sería R3, ahí dice R. No puede ser generado por dos filas. Entonces, una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas puede ser inversible a izquierda, pero no va a poder ser inversible a derecha. Bueno, acá tenemos esto, ¿no? Este resultado. La inversa a izquierda puede ser, no tiene por qué ser única. ¿Está bien? Puede haber varias inversas a izquierda. Por ejemplo, acá tenemos esta. La inversa es única, pero si inversa de un solo lado, no. O sea, una matriz que tiene más filas que columnas puede ser inversible a izquierda. Lo que necesitamos es que el rango, o sea, que la cantidad de filas o el rango de la matriz sea igual a la cantidad de columnas. El rango, ¿no? Pero si el rango fuera 1, por ejemplo, si acá tuvieras 1 en este lugar, y todos los demás fueran 0, la matriz no sería inversible 0 acá, 0 acá, 0 acá y acá. Esa matriz, el rango fila de esa matriz sería 1. Y el rango columna coincide con el rango fila, también sería 1. No sería inversible izquierda tampoco, porque para ser inversible izquierda necesito que el rango fila sea 2. O sea, depende de eso. Depende del tamaño del rango fila o rango columna, y depende del aspecto que tenga, ¿no? Si hay más filas que columnas, la matriz puede ser inversible izquierda. Ahora, si hay más columnas, como en este caso, que filas, la matriz puede ser inversible a derecha. Para ser inversible de los dos lados, tiene que haber la misma cantidad de filas que de columnas. Y además, el rango fila ser, en ese caso, igual al n. Refiero al n del tamaño de la matriz, ¿no? Como ven, tenemos dos inversas izquierda distintas. También, por supuesto, podemos tener inversas derecha distintas, de una matriz que sea inversible a derecha. Y lo que hacemos acá es simplemente, para no trabajar, esta igualdad la transpongo. La transposición de esto es 1, la transposición de esto es lo que sea, pero va a ser de esta forma, ¿no? Y la transposición de esta, bueno, va a quedar a la derecha. Entonces, las matrices esta y esta van a ser a derecha, transpuestas a derecha, van a ser inversas de las matrices estas, de la transpuesta de esta matriz. Está acá, está aquí, toca abajo. Ahí está. Bueno, vamos a dejar esto por ahora.